Hola chicos, ¿cómo están? Les dejo aquí, les voy a grabar la teoría de la clase que sigue. Sí, nosotros habíamos visto hasta el momento cambios de estado de agregación, estados de la materia, propiedades de la materia, intensivas, extensivas. En esta clase vamos a ver lo que son las transformaciones que sufre la materia y también vamos a ver sistemas materiales. La primera parte de sistemas materiales. Y les voy a ir explicando con un PowerPoint. Así a ustedes les queda ya la teoría. La van a tener a la teoría escrita. Aparte les voy a mandar las diapositivas y bueno, el video. ¿Sí? Así les resulta un poco más sencillo. Vamos a arrancar con el tema de transformaciones de la materia, ¿sí? Para eso les preparé yo un video para que veamos lo que son las transformaciones de la materia y las diferencias que hay entre los dos tipos, ¿sí? Veamos un ratito el video entonces. Bien, entonces en el video nosotros vimos cuáles son las transformaciones de la materia. Vamos a ver que se dividen en dos grupos, físicas y químicas. Las físicas, me dice aquí, que son aquellas que no producen un cambio en la composición de la materia, es decir, que no se van a formar nuevas sustancias. El video nos daba el ejemplo de cortar un papel, ¿sí? Porque es una transformación física. Yo al cortar el papel lo único que estoy haciendo es reducir el tamaño, digamos, de ese papel. Pero la composición del papel sigue siendo la misma, no cambió, ¿sí? Les dice también, les habla de lo que son que las transformaciones físicas son procesos reversibles. ¿Qué quiere decir que sean reversibles? Que de alguna forma se pueden volver a obtener las sustancias iniciales, ¿sí? O sea, es como que uno puede volver marcha atrás. En el caso de cortar un papel, ¿sí? Yo fraccioné ese papel en tamaños más chiquititos. Si yo quiero volver a obtener el papel en el tamaño original, ¿qué podría hacer? Lo pego, ¿sí? Pego cada una de esas fracciones de papel y voy a volver a tener el papel en el tamaño que se encontraba al inicio. Eso va a ser una transformación física. No va a implicar un cambio muy grande en cuanto a energía, ¿sí? Como ejemplo de transformación física les coloqué los cambios de estado. Cualquier cambio de estado, fusión, solidificación, condensación, entonces cualquier cambio de estado va a ser un ejemplo de transformación física. En esta imagen lo que se ve es una fusión, ¿sí? Cuando se derrite el hielo. Dice que al elevar la temperatura, el hielo que inicialmente estaba en forma de agua sólida se funde y se transforma en agua líquida.
La sustancia agua sigue siendo la misma, aunque se encuentre en otro estado de agregación. Ahora, si el agua líquida que yo obtuve la coloco a enfriar nuevamente, lo que vamos a obtener va a ser hielo, que es lo que teníamos al principio. A esto se refiere cuando me dice que es un cambio o una transformación reversible. Otro ejemplo de transformación reversible podría ser cortar un cable, ¿sí? Lo mismo que al cortar el papel, lo único que estoy haciendo es reduciendo el tamaño de ese cable, ¿sí? Eso serían transformaciones físicas. Y las químicas van a ser aquellas que producen un cambio en la composición de la materia, ¿sí? Entonces, las físicas, fíjense que no producen cambio, en cambio las químicas sí producen un cambio. A estas transformaciones químicas nosotros les llamamos reacciones químicas, ¿sí? Por ejemplo, una oxidación. Cuando uno deja el ejemplo aquí es de la oxidación de un clavo de hierro, ¿sí? Uno deja un clavo de hierro que inicialmente está de color gris, lo deja expuesto a la humedad, a la atmósfera, ¿sí? ¿Y qué va a hacer este clavito? Va a reaccionar con el oxígeno del aire y se va a oxidar. ¿Cómo me doy cuenta que se oxida? Porque se va a formar, fíjense acá, esto que está en marrón, ¿sí? Es un óxido. Ese óxido se llama óxido férrico. Entonces, el hierro reacciona con el oxígeno, acá se da una reacción química. Hierro más oxígeno me da como producto óxido férrico, ¿sí? Otro ejemplo de transformación química es la respiración celular. Cuando el oxígeno que inhalamos reacciona con la glucosa presente en los alimentos, se transforma en dióxido de carbono, agua y también se obtiene energía en forma de ATP. También se produce una reacción química, ¿sí? Nosotros al inhalar estamos incorporando oxígeno, ¿sí? Entonces incorporamos oxígeno. ¿Con quién reacciona el oxígeno ese? Va a reaccionar con la glucosa. Esa es la fórmula de la glucosa, ¿sí? Esta glucosa es la que está presente en los alimentos. Entonces, se produce la reacción y ¿qué se obtiene como producto? Se obtienen tres productos. Principalmente dióxido de carbono, que es el gas que nosotros eliminamos cuando respiramos, se obtiene agua y se obtiene ATP. Este ATP es la moneda, digamos, de energía para nuestro organismo, ¿sí? Entonces, la respiración celular es un ejemplo de una transformación química. Ahora, me decía que cualquier transformación química es irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede volver para atrás. En el caso del clavo, fíjense, se me formó este óxido férrico y no va a haber forma de que yo elimine ese óxido para volver a obtener inicialmente lo que teníamos, que era el hierro y oxígeno por otro lado, ¿sí? Entonces las transformaciones químicas son irreversibles. El otro tema que vamos a ver en la clase de hoy es sistemas materiales. Y vamos a definir qué son los sistemas materiales. Entonces se llama un sistema material a toda porción del universo que se aísla. Se puede aislar de manera real o imaginaria. ¿Para qué? Para poder estudiar. ¿Qué vamos a estudiar nosotros en un sistema material? Podemos estudiar, por ejemplo, las propiedades que tiene ese sistema material, ¿sí? Entonces, vamos a ver, yo les coloqué aquí varios ejemplitos de sistemas materiales. Un anillo, un vaso que contiene agua y aceite, una taza que tiene café, un clavo de hierro y granos de sal de mesa, ¿sí? Entonces, todos estos son ejemplos de sistemas materiales. Vamos a ver nosotros que estos sistemas materiales a su vez se van a clasificar, ¿sí? Me dice acá, los sistemas materiales se clasifican en homogéneos y heterogéneos. Vamos a ver qué significa que sean homogéneos, o cómo nos vamos a dar cuenta que un sistema material es homogéneo, ¿sí? Entonces veamos, fíjense acá,
Los sistemas materiales, ya bueno, ahí está de nuevo la definición, la porción del universo que se aísla para su estudio. Entonces se dividen en dos, homogéneos y heterogéneos. Los sistemas homogéneos son aquellos que van a presentar las mismas propiedades intensivas en todos sus puntos. ¿Qué quiere decir esto? Yo les voy a hacer un dibujito acá. Supongamos que yo tengo un vaso, ¿sí? Y en ese vaso tengo agua. Entonces, yo a simple vista, ¿qué es lo que veo? ¿Sí? Yo voy a observar una sola cosa, una masa de líquido, ¿sí? Agua en estado líquido. Entonces, ¿a qué se refiere cuando me dice esto? Que tiene las mismas propiedades intensivas en todos sus puntos. Propiedades intensivas eran las que no variaban con la cantidad de materia, ¿sí? Por ejemplo, color, densidad, punto de fusión, punto de ebullición. Entonces yo voy a analizar una propiedad intensiva que es muy sencillita, el color. Yo tomo este punto, fíjense. Analizo cómo es el color ahí. Y en ese punto, y después voy a tomar otro punto de este sistema material. Y analizo cuál es el color en este otro punto. ¿Con qué me voy a dar? Con que el color en el punto, le llamamos punto 1 y a este le llamo punto 2, es el mismo, ¿sí? Entonces, ya encontré dos puntos que tienen la misma propiedad intensiva, en los que la propiedad intensiva no varía. Entonces, yo digo directamente que este es un sistema homogéneo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo vamos a tener sistemas que sean heterogéneos? Dice acá, son aquellos que presentan propiedades intensivas diferentes, ¿sí? Propiedades intensivas diferentes en por lo menos dos de sus puntos. Fíjense que yo tengo acá agua y supongamos que, como el ejemplo que teníamos hace rato, tengo agua y tengo aceite, ¿sí? Siempre para analizar o estudiar los sistemas materiales, lo primero que tengo que hacer para que me resulte más sencillo es hacer un dibujito, un esquemita. Entonces yo tengo acá agua y acá arriba tengo aceite. Yo voy a analizar la misma propiedad que es el color. Tomo un puntito acá, le llamo punto 1 y acá tomo un punto número 2. Entonces, analizo el color ahí, ¿sí? Y vamos a ver que acá el agua es incolora, ¿no es cierto? En cambio, si yo tomo este otro puntito, vamos a ver un color que es amarillo. Entonces, yo encontré dos puntos que tienen diferentes propiedades intensivas. En este caso analice una propiedad nada más, que es el color. Podría analizar la densidad, porque si yo analizo en el punto 1 cómo es la densidad con respecto a este punto número 2, vamos a ver que la densidad no es la misma. Y esto va a tener una determinada densidad y esto otra. ¿Por qué? Justamente esa diferencia de densidad es lo que hace que estos dos líquidos no se mezclen. ¿Sí? Entonces, por eso el agua, fíjense que me queda abajo. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que el agua es más pesado, que tiene una mayor densidad. El aceite, al ser más livianito, se va a la parte superior y va a estar flotando, ¿sí? Entonces, yo ya encontré dos puntos que presentan dos propiedades intensivas diferentes. Por lo tanto, concluyo que esto es un sistema heterogéneo. Bien, vamos a ver que estos sistemas, los sistemas homogéneos, a su vez se van a dividir en dos. Por un lado vamos a tener los... Entonces estos sistemas homogéneos se van a dividir en soluciones y en sustancias puras. ¿Cuándo vamos a hablar de soluciones? Me dicen que son aquellos sistemas homogéneos que se pueden fraccionar en componentes más sencillos. ¿Qué quiere decir esto que se puedan fraccionar? Fraccionar lo vamos a tomar como sinónimo de separar. Entonces, si yo miro a simple vista, sé que es un sistema homogéneo. Fíjense que yo estoy analizando solamente lo que está contenido dentro de esta taza de café, ¿sí? No estoy analizando la taza, sino el líquido que está acá adentro.
Entonces yo estoy observando ahí. Entonces yo a simple vista veo una sola cosa. Entonces digo que es un sistema homogéneo. Ahora, puede ser una solución o puede ser una sustancia pura, ¿sí? Entonces, supongamos que este café, ¿sí? ¿Por qué está formado este café? Entonces, seguramente va a estar formado por agua, ¿sí? Y aparte de agua va a contener el café en polvo, ya sea puede ser en polvo o puede ser en grano, ¿no es cierto? Entonces, estos dos, agua y café, vendrían a ser lo que se llama componentes. Y yo se lo voy a abreviar, después en la diapositiva que sigue tienen escrito. Entonces, es una solución que está formada por dos o más componentes, en este caso dos, uno sería agua y el otro café en polvo. Va a haber una forma, un método que me va a permitir separar o fraccionar estos dos componentes. ¿Sí? O sea, separar por un lado tener agua y por otro lado tener café. A esto le llamamos solución. ¿Sí? Entonces, aquí está formada por dos o más componentes. Veamos ahora cuáles son las sustancias puras. Acá en sustancias puras vamos a hablar de algo importante que son las clases de materia. De esa forma vamos a definir una sustancia pura. ¿Sí? Son las clases de materia, o sea, los tipos de materia que van a haber. Por ejemplo, agua, aceite, plástico, vidrio, todas esas son diferentes tipos de materia. ¿Sí? Van a presentar una composición definida y van a tener propiedades físicas y químicas que son características. Entonces, esas sustancias puras se van a dividir a su vez en dos grupos, simples o compuestas. A las simples también les vamos a llamar elementos químicos. ¿Por qué? Porque me dice que están formadas por átomos de un mismo elemento químico. ¿Sí? Y además no se pueden descomponer en otras sustancias más sencillas. Entonces veamos un ejemplo. Les coloqué acá el ejemplo del clavo de hierro que vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Entonces, si yo de alguna forma puedo entrar a ver, como que hago un zoom acá, y quiero ver cómo están los átomos, o cuáles son los átomos que forman parte de este clavito de hierro, vamos a encontrar que todos esos son átomos de hierro, de este elemento químico. Y no vamos a encontrar átomos diferentes a esto. Por eso decimos que esta es una sustancia pura simple o directamente se les llama elementos químicos. ¿Sí? En cambio, en una sustancia pura compuesta, ¿qué es lo que ocurre? Está formada por átomos, puede ser dos o más átomos de dos elementos químicos diferentes. No necesariamente dos, pueden ser dos o tres o más. Por ejemplo, en el caso de los granitos de sal, ¿sí? Esta es la sal de mesa, ¿sí? Y esa sal de mesa tiene como fórmula esta. NaCl, yo ya la tenía escrita, ¿sí? Es cloruro de sodio, se llama este compuesto. Está formado por átomos de sodio y por átomos de cloro. Dos átomos, ¿sí? De dos elementos químicos diferentes. Por eso es una sustancia pura compuesta. Las sustancias puras compuestas, se pueden descomponer en sustancias simples, o sea que yo voy a obtener por un lado sodio y por otro lado cloro. ¿Sí? ¿Cómo se van a separar? Mediante una reacción química. Eso lo vamos a ver después más adelante. Después, acá les coloqué ejemplos de sistemas. A ver si puedo, no sé si puedo borrar. Pero bueno, acá está el ejemplo del anillo. ¿Por qué el anillo sería un sistema heterogéneo? Fíjense, porque si yo estudio la propiedad color, si yo tomo este punto y tomo este otro puntito, ahí veo que tienen dos colores diferentes. Y entonces, una propiedad intensiva que yo analice y sea diferente en por lo menos dos puntos, yo ya concluyo directamente que este sistema es heterogéneo. ¿Sí? Bueno, y acá lo mismo.
Yo les hice acá el dibujito, ¿sí? Del agua y del aceite, era el mismo ejemplo, pero bueno, yo ya se los había explicado hace rato. Bien, entonces, otra forma de poder clasificar a los sistemas materiales es a través de, utilizando otro concepto que quizás lo van a encontrar más en los libros, que es fase y componente. O sea, yo puedo decir que un sistema homogéneo va a ser aquel que esté formado por una sola fase. ¿Y a qué le vamos a llamar fase? Entonces, fase es cada uno de los sistemas homogéneos que forman parte del sistema heterogéneo. Y estas fases se pueden presentar en cualquier estado de agregación. Eso quiere decir que va a estar en estado sólido, líquido o en estado gaseoso. Vamos a ver también qué es una interfase. Me dice que es una superficie neta y definida que permite separar dos fases. Va a ser una especie de límite, ¿sí? El límite que me separa a mí dos fases. Y vamos a ver con un ejemplo que vamos a aplicar todos estos conceptos, así es más fácil. Y componentes, vamos a definir a cada una de las sustancias que van a formar parte de un sistema material. Ya vamos a usar todo esto. Y ahí sería como un resumen. Entonces, de acuerdo a la cantidad de fases, vamos a decir que los sistemas materiales son aquellos que están formados por una sola fase. Los homogéneos, perdón. Y los heterogéneos son los que están formados por dos o más fases. Ahora veamos con un ejemplo. Les coloqué ahí un ejemplito, ¿sí? Un vaso que aparentemente tiene agua, ¿sí? Es lo que yo observo a simple vista. Ahora, ¿por qué digo que es homogéneo? Porque yo cuando miro ese vaso de agua, yo veo una sola cosa, ¿sí? Recuerden que yo estoy analizando lo que está dentro del vaso, no en sí el vaso, ¿sí? Sino lo que está dentro de ese vaso. Entonces yo miro, observo a simple vista y veo una sola masa líquida. Entonces, yo voy a decir que como estoy viendo una sola cosa, eso es una fase. Por eso es un sistema homogéneo, ¿sí? Ahora, acá me dice que es agua salada. ¿Por qué me está haciendo esta aclaración? Porque si a mí me piden que yo indique la cantidad de fases y de componentes, entonces yo las fases yo las saco mirando a simple vista, ¿sí? Entonces yo observo ese sistema material, si veo una sola cosa, en este caso esa cosa tiene el mismo color, o en realidad es incolor, ¿sí? Entonces yo digo que tiene una sola fase. ¿Cuántos componentes? Entonces, como acá dice agua salada, entonces quiere decir que van a haber dos componentes. Uno es el agua y otro es la sal, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo saco mirando, observando a simple vista. Los componentes ya me tienen que aclarar la consigna, cómo está formado ese sistema material para que yo pueda determinar la cantidad de componentes. Y recuerden que componentes son sustancias. Ahora acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Una galleta con chips de chocolate, ¿sí? En este caso no haría falta que a mí me coloquen la etiqueta, si yo a simple vista me doy cuenta que es una galleta con chips de chocolate. ¿Sí? Por las dudas igual yo les coloqué el nombre. Ahora, queremos clasificar este sistema material. Hago lo mismo. Entonces me fijo. ¿Será homogéneo o será heterogéneo? Entonces yo tomo este punto y tomo este otro punto acá. Observo que este puntito tiene las mismas propiedades intensivas que este otro. Entonces veamos, para mí la propiedad más sencilla para analizar este tipo de cosas es el color. Entonces yo miro el color acá. A simple vista me doy cuenta que este color no es el mismo que el del chip de chocolate, ¿sí? Entonces, con que una de las propiedades intensivas, yo pueda encontrar una sola propiedad intensiva que no sea igual en dos puntos, entonces directamente ya digo que ese sistema es heterogéneo. Ahora, ya sé que es heterogéneo. Lo que quiero saber ahora es ese sistema material, cuántas fases tiene, porque yo al decir que es heterogéneo, yo digo que tiene dos o más fases. En este caso, yo voy a observar. Si bien es cierto, esta fase es la misma que esta otra, o sea, todos los chips de chocolate van a formar parte de una sola fase.
Y luego vamos a tener lo que vendría a ser la masa, digamos, de esa galleta, ¿sí? Que va a ser otra fase. Entonces yo a simple vista observo dos fases. ¿Cuántos componentes? Y acá se nos va a presentar una situación, porque los componentes dijimos que eran cada una de las sustancias que forman parte de este sistema material. Entonces, yo puedo generalizar y decir que este sistema material va a tener dos o más componentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero especificar así bien detallado cuántos componentes tiene, yo tendría que decir, bueno, está formado por harina, azúcar, chips de chocolate, ¿qué más tiene? Seguramente huevo, ¿sí? Manteca, y entonces van a ser muchos los componentes. Entonces no es necesario en el caso de componentes que yo dé detalladamente la cantidad exacta que tiene. Si me llega a tocar un ejemplo como este y me piden que diga los componentes, con que yo coloque dos o más ya va a ser suficiente. ¿Sí? Bien. Entonces, esta sería la clasificación de los sistemas materiales en homogéneos y heterogéneos. Hasta ahí, mejor dicho, vamos a ver la clase de hoy. La próxima clase ya vamos a ver métodos de separación de fases y de fraccionamiento. Bueno, yo les voy a enviar la teoría, ¿sí? Esta grabación se las voy a poner en la plataforma. Les voy a dejar aparte las diapositivas para que ustedes las vean. Y ya les subo el trabajo práctico, ¿sí? Entonces en el trabajo práctico van a tener 4 ejercicios donde vamos a aplicar todo esto. El último punto, en ese les pido que ustedes den ejemplos de sistemas materiales, transformaciones físicas y químicas, pero con cosas que ustedes encuentren en la casa, ¿sí? Entonces, miren, observen bien todo lo que tienen en la casa y seguramente van a encontrar muchas transformaciones físicas, muchas transformaciones químicas, ¿sí? Yo les pedí uno de cada uno y, bueno, les pedí otras cositas, fíjense en el práctico, y cómo van a presentar eso. Les pedía yo que hagan ya sea un dibujo, el que quiera dibujar, lo puede hacer, ya me dibuja, cuál sería la transformación física, por ejemplo, o bien le saca una fotito, ¿sí? Le sacan una foto y la suben como imagen y la colocan en su práctica. La presentación de los trabajos prácticos, chicos, el que no tiene la posibilidad de hacer el trabajo práctico en Word o hacerlo en la compu, lo hace en la carpeta. Lo hacen en la carpeta, luego le sacan una foto y me lo mandan como imagen, si no hay problema. ¿Qué otra cosa era? Con respecto a las dudas, si tienen alguna duda, me preguntan, me escriben, o podemos ver si hay varios que tienen la misma duda, podemos organizar de hacer una videollamada para que ustedes me puedan consultar y yo explicarles, ¿sí? O ya vemos la forma, pero díganme, así yo los puedo guiar y ayudar, ¿sí? Bien, eso sería todo, nos vemos la próxima clase. Saludos.